Ahora el concepto de líneas de campo, ¿no? Las líneas de campo son líneas donde en cada punto de esa línea, el vector campo que haya en cada punto de esa línea va a ser tangente a la línea. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Para este mismo ejemplo de la carga generadora positiva, ¿cómo serían las líneas de campo producidas por el IA? Red. Entonces, es una carga Q generadora positiva. Entonces, ya no necesitamos colocar cargas acá para ver si hay campo o no hay campo. Vamos a hablar de puntos. Entonces, si yo me coloco acá, ¿sí? Defino acá un punto A, ese punto está en una posición medida desde Q, ¿sí? Por una dirección radial, ¿no? Un vector R que sale de Q, ponemos el origen de coordenadas en Q y saco de ahí vectores R que señalen a los puntos del espacio que la rodea. Entonces este punto está en una posición RA, ¿sí? Entonces, voy a representar cómo sería el campo en A. Bueno, por la condición de que la carga es saliente, acá arriba tengo la fórmula vectorial, ¿ves? Como Q es positiva, E, ¿sí? Va a ser saliente, tiene el sentido del versor R. ¿Está bien? ¿Ok? Si quieren dibujo acá el versor R, así chiquitito, R versor. ¿Está bien? Entonces, el campo tiene el sentido del versor R porque la carga generadora es positiva. Así que acá voy a tener un campo, ponele... Uy, me olvidé la regla acá en la flecha. Un campo, ponele de así, 4 cuadraditos. A esto lo voy a llamar como vector E y lo subindico en el punto A. ¿Está bien? En el punto A. ¿Bien? Acá con esta fórmula, si acá pongo el valor de la distancia, el valor de la carga, me da el módulo de ese campo. ¿Bien? Si ahora yo me voy al doble de distancia, acá lo puse a 6 cuadraditos de acá. Me voy a otro punto B que esté al doble de distancia. Acá. En este punto B, RB, ¿sí? Es 2 veces RA. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar con el campo? Y bueno, la distancia está elevada al cuadrado y dividiendo. Entonces el campo va a ser menor, ¿sí? ¿Cuántas veces menor? Un cuarto. 4 veces menor, porque ese 2 del doble, al elevarse al cuadrado, se convierte en un 4 dividiendo. Entonces 4 veces menor, entonces mi campo, acá tenía 4 cuadraditos, pues le puse 4 cuadraditos, va a valer, tuki, un cuadradito. ¿Ves? Mirá cómo se achicó. Pero conserva la dirección y el sentido, ¿eh? ¿Ok? Quiere decir que si yo dibujo una línea de campo, voy a hacer una línea así, que pase, que salga de la carga Q y pase por estos puntos, va a ser una línea de dirección radial. ¿Sí? A esto lo vamos a llamar línea de campo. Es muy obvia y muy simple en este caso. Esto va a ser mi línea de campo. Además de la línea de campo va a tener, ¿sí?, unas flechitas. ¿Sí? Acá le voy a poner una flechita así a la línea de campo. ¿Por qué? Porque todos los campos, en todos los puntos de esta línea, todos los vectores de campo van a tener ese sentido. ¿Está bien? Si ahora me ubico en un punto C que esté a la misma distancia que el punto A, va a estar en un arco de circunferencia. ¿Sí? Acá no tengo compás, lo voy a hacer machumé. ¿Sí? Entonces, estos 6 cuadraditos, bueno, los voy a medir, no sé, poneré por acá, qué sé yo. ¿Sí? Este punto B tiene la condición de que la posición de B es igual a la posición de A medida radialmente. ¿Está bien? RB igual a RA. Por lo tanto, el campo en ese punto va a tener la misma intensidad que en A, pero va a tener otra dirección y sentido. No va a ser un vector colineal. ¿Está bien? Me quedo medio choto. Esto lo voy a poner ahí. Entonces, si dibujamos el vector, o sea, la línea, el vector estaría en línea con esta recta de acción ahora, ¿sí?
esta sería la recta de acción, ¿sí? Que miren cómo la dibujé, que en definitiva va a ser la línea de campo. Nadie se sorprende, ¿no? Entonces yo acá voy a tener que dibujar un vector de el mismo largo que este, ¿no? Así. Espera que le saco el imán, que me rompe las bolas. Ahí más o menos tiene el mismo largo que el campo en A. Pero este campo se va a llamar E. Uy, le puse B ahí. B ya la usé, es la C esta. ¿Se entendió? Lo que la cagada que hice. Este punto se llama C, no B, porque B ya estaba. Creo que lo había dicho, pero escribí ahora. Sí. Algo en mi cerebro anda mal. No coordina. Suena. Bien. Bueno. Entonces, si me voy alejando por acá, todos los campos van a tener la dirección de esta línea y sentido saliente. Entonces esta es mi nueva línea de campo. Bueno, podemos entonces generalizar esto y decir que una carga, ¿sí?, positiva ubicada en el espacio va a producir líneas de campo radiales y salientes. Todas las líneas, sacame el imán, no, dejamos el imán un cacho, van a ser las líneas de campo son infinitas, ¿no? Por cada punto del espacio pasa una línea de campo y en ese punto hay un único vector campo. ¿Está bien? Pero la característica de estas líneas es que se van a hacer todas salientes, ¿ves? ¿Y qué pasaría si en una región del espacio tuviéramos, ¿sí?, una carga generadora negativa? Si la carga generadora fuera negativa, ¿qué onda? Vamos a considerar que estas cargas no están una en presencia de la otra, ¿sí? Vamos a poner acá una separación, ¿sí? Están en dos universos diferentes. Después vamos a ver qué pasa cuando interactúe, ¿sí?, el campo resultante. El campo resultante va a ser superponer un campo con el otro y en un punto superponer los dos vectores y hacer la suma vectorial. Ahora en un minuto lo vamos a hacer. Entonces, si la carga general es negativa, bueno, si repito este análisis que hice acá, con carga general negativa, todos estos vectores van a apuntar hacia la carga, ¿sí? ¿Ok? Porque al colocar una carga de prueba positiva en cada uno de esos puntos, la fuerza va a ser de atracción. Por ende, el campo va a ser colineal con esa fuerza, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ahí entonces concluimos que todas las líneas de campo producidas por una carga negativa van a ser entrantes a la carga. Van a ser radiales, pero entrantes. Me queda un poco chingada la carga ahí. Para el snap. Tuki. Chupa líneas, la carga negativa. La carga positiva escupe líneas. ¿Vamos bien? Sí. En el caso del campo gravitatorio, para hacer un poco de referencia, si hiciéramos la línea de campo producidas por un planeta, ¿cómo serían? Acá están concentrados dibujando. ¿Por qué salientes? La fuerza, mirá el vector de gravedad. Todas entrantes y siempre entrantes, porque la gravedad, la aceleración de gravedad es hacia el planeta siempre. Si vos liberás una masa en presencia del campo gravitatorio, se va a estampar contra el planeta. ¿Está bien? Porque las masas siempre son positivas. No, pensé por el par de interacción.
No. Por eso, acá la tercera ley de Newton está abolida, ¿sí? El campo es relativo, el origen del campo es el generador del campo, en este caso el planeta, ¿sí? Entonces, por eso yo podría considerar el campo que la Luna le hace a la Tierra, si quiero, lo cual no tiene mucho sentido de estudio. Me interesa más el campo que la Tierra le produce a la Luna, ¿sí? Por el tipo de movimiento. Pero ¿saben que la Tierra tiene un bamboleo? Bamboleo, bamboleo. La Tierra se bambolea porque la Luna y la Tierra giran alrededor de un punto que está dentro de la Tierra, que es el centro de masa del sistema. El de Lagrange, ¿no? ¿Cómo? No, es el centro de masa. No, nada que ver. Ese punto de Lagrange es otra cosa mucho más compleja. Okay. Y solamente te puedo explicar físicamente un punto de Lagrange. Los demás no tienen explicación física, son matemáticas. Solamente se puede explicar el punto de Lagrange, que vamos a ver ahora en algún problema. Si yo tengo dos cargas puntales produciendo campo eléctrico, en este caso, si las dos son positivas, hay un punto, ¿sí?, en el medio, en este caso en el medio, si las dos fueran iguales, donde el campo es nulo. ¿Está bien? Entonces, los puntos de Lagrange, hay un punto de equilibrio inestable que está entre la Tierra y la Luna, que es donde la nave deja de ser atraída por una fuerza resultante de la Tierra y empieza a ser atraída por una fuerza resultante hacia la Luna. Ese es un punto de Lagrange, pero ese punto no sirve para colocar un objeto en una posición que de ahí puede ir a la mierda. Es como colocar un objeto en la cima de una cúpula. Los otros puntos de Lagrange son puntos donde el cuerpo puede orbitar al punto, ¿sí?, y mantenerse en órbita, que es lo que hace el telescopio Hubble. ¿Okay? Entonces, el telescopio Hubble lo pusieron a 9 millones de kilómetros de la Tierra en dirección opuesta al Sol, para que esté bien frío, y mire hacia afuera y no esté encandilado por la radiación del Sol. Es increíble, es increíble. El telescopio Hubble es una cosa increíble, fascinante e increíble. Obra de la humanidad y de los estados y de ningún privado. Imposible que eso lo hagan privados. O sea, déjense de joder. Déjense de decir estupideces incomprobables. Bueno, acá entonces vamos a hacer otro corte, porque ahora voy a volver con la tercera parte donde vamos a ver un simulador que se llama Electric Field, donde nosotros podemos colocar, ¿sí?, varias partículas y ver el campo resultante de interacción entre varias partículas cargadas, ¿sí? En principio, antes de cortar, lo que voy a hacer es un análisis donde voy a poner una carga positiva y una negativa, o dos cargas positivas, y analizar el campo en 2 o 3 puntos, para que ustedes aprendan este método que se llama superposición, donde tenemos que sumar vectorialmente los campos superpuestos en un mismo punto. Vamos con... Dije que iba a cortar y mentira, tengo como para media hora más con esto. Bueno, ponele que ponemos una carga positiva, ¿sí?, y una carga negativa. Bien, esto va a ir todo en negro para ser más rápido. Entonces voy a elegir, por ejemplo, un punto que esté... Acá tengo una carga Q1 positiva, o Q+, y acá una carga Q-. Voy a elegir un punto, ¿sí?, cualquiera, en la recta de acción entre las dos cargas. Y voy a dibujar el vector campo producido en este punto por cada una de las cargas generadoras que coloqué. Son cargas generadoras. Ya no existe más la carga de prueba. Yo ya sé que la carga positiva acá va a generar un campo, no miren la negativa, tápenla con la mano. La carga positiva en este punto va a generar un campo eléctrico apuntando hacia ¿dónde? Para la derecha, ¿no? Ponerle que tenga esta intensidad. Esta intensidad. Este es el E+. Y la carga negativa está más lejos, pero bueno, podría tener más carga que esta, ¿sí? En principio supongamos que el valor absoluto de las dos cargas es el mismo, ¿sí? ¿Ok?
Tengo acá 2 coulombs y acá menos 2 coulombs, ponele. Por lo tanto, el campo producido por Q- va a ser un poco menos intenso que esto, porque estoy más lejos. ¿Sí? En realidad bastante menos intenso porque vimos que las variaciones con la distancia son muy violentas. Pero ¿para dónde apuntaría el campo producido por la carga negativa? Hacia la derecha. Así. Este sería el E-. El resultante entonces va a ser la suma de los dos. El campo resultante apunta para la derecha. Y esto se va a repetir en cualquier punto de esta recta. ¿Me siguen? Por lo tanto, acá puedo definir una línea de campo completamente recta, con su flechita de sentido apuntando de la positiva a la negativa. ¿Bien? ¿Sí? Ahora me voy a ubicar, ¿sí?, exactamente en un punto de la mediatriz. ¿Qué es la mediatriz? La recta, que son todos los puntos que equidistan de los extremos de un segmento. Esa es la mediatriz de un segmento. ¿Bien? Si yo me ubico en un punto que equidista de Q más y de Q menos, los dos campos van a tener la misma intensidad. Pero ¿cómo van a ser las direcciones de esos campos? El que produce Q menos va a ser entrante a Q y el que produce Q más va a ser saliente a Q. ¿Está bien? ¿Cómo se suman los vectores? Con la regla del paralelogramo, ¿no? Es decir, ESIR. ¿Viste que ahora todo el mundo dice ESIR? Nada más dice es decir. ¿Por qué? No sé, todo el mundo dice ESIR. El presidente empezó a decir ESIR. ESIR qué tal cosa. Y los mexicanos, en vez de decir cada vez que, dicen cada qué. ¿Vieron? ¿No notaron eso nunca? En vez de decir cada vez que algo hace así, dicen cada qué, tal cosa y tal otra. El B ya te olvidaste. Bueno, no sé para qué, estoy grabando y estoy diciendo estupideces. Bueno, entonces, si usamos la regla del paralelogramo para sumar fuerzas, entonces tendríamos acá una línea paralela a este vector que pasa por la punta de este y una línea paralela a este vector que pasa por la punta de este. Y me queda un hermoso rombo. ¿Por qué? Porque este palito es igual a este palito y un paralelogramo que tiene sus lados iguales se llama rombo. No, este no. Pero, me equivoqué. Entonces, el campo resultante va a ser así, ¿ves? ¿Está bien? Bueno, y si me colocara en un punto por acá, entonces tendríamos un vector apuntando a Q menos en esta línea, ponele tipo así, chiquito porque está lejos, y un vector grandote saliente tirando para allá. ¿Ves? ¿Cómo va a ser la resultante entre estos dos vectores? Si no estuviera Q menos, sería este el vector, saliendo acá en la línea lineal. Pero este vectorcito, ¿qué hace? Me va a hacer una resultante torcida, que va a estar así, va a ser la diagonal de ese paralelogramo. Acá me está jodiendo el imán. Va a ser así la resultante, no dibujo la línea del paralelogramo, ¿quieren? Para hacer más rápido. ¿Ves? Con lo cual nos podemos imaginar que hay una línea de campo que sale de acá, es tangente a este punto, a este vector, en este punto es tangente a este otro vector, este es el E total. ¿Sí? Este era el E más y este era el E menos. Este es el E total acá. ¿Sí? Entonces la línea de campo es una curva que viene así, ¿ves? Acá pasa tangente, acá tiene que pasar tangente y se tiene que clavar acá. ¿Sí? Como a mí me sale muy feo el dibujo, vamos ahora a ver en una simulación todas las líneas, que serían todas de esta forma, ¿ven? Lo que antes eran todos pelos parados saliendo de acá, se vieron deformados por la atracción, entre comillas, de esta carga hacia esas líneas y se transforman en líneas así.
pero todas las líneas salen de una carga y mueren en la otra. ¿Ves? Son líneas que nacen en una fuente de campo y mueren en un sumidero de campo. ¿Bien? No son cerradas. Salen de un punto y mueren en un punto. Tampoco son líneas abiertas. ¿Sí? Y si yo me paro acá, por ejemplo, o acá, sobre esta línea recta, acá yo tendría un campo saliente intenso debido a la positiva y un campo entrante chiquito debido a la negativa. Resultante de la línea va a ser una recta así, saliente, porque todas las líneas que salen de la carga positiva son salientes, porque es fuente de campo. Si analizo acá, tendría un campo muy intenso hacia la negativa y un campo chiquito saliente debido a la positiva. Así que acá también es una línea recta, pero entrante. ¿Bien? ¿Ok? Hagamos de la misma manera un análisis rápido ahora, en una región del espacio aislada de esta, de la situación que produce una carga positiva con otra positiva. ¿Sí? No se maten copiando esto. No se maten copiándolo, porque lo vamos a manejar con una simulación, porque es muy complejo dibujarlo. Pero lo que quiero es que entiendan el concepto de superposición, cómo sumen los vectores. Después vamos a hacer problemas donde vamos a calcular el campo resultante en un punto. Bien. Bueno, entonces yo tengo dos cargas positivas, QQ, las dos iguales y positivas, QQ. Bueno, voy a tener un punto justo en el medio donde los campos se anulan, porque las dos producen campos salientes y de la igual magnitud. Entonces acá hay un punto que en realidad lo dibujamos como un agujerito, porque es un punto donde no hay campo. ¿Sí? Campo nulo. Bien. Ahora, si yo me paro de vuelta en un punto de la mediatriz, ¿cómo son los vectores ahora? Voy a tener un vector así y un vector así. ¿Ok? Si me paro acá más cerca, voy a tener un vector así más intenso y un vector así más intenso. ¿Ves? Ven que la resultante siempre es así. ¿Lo ven? Acá abajo, o sea, quiere decir que acá hay una línea de campo, ¿sí? Que va a ser así, perpendicular a la recta de acción que une las cargas. Y acá va a ser así la línea de campo esa. ¿Está bien? ¿Ok? ¿Y el sentido cuál sería de esa línea de campo? Para arriba y para abajo, ¿no? Así. Y así. ¿Se ve? ¿Y las otras líneas cómo se modifican? Y podemos aplicar el criterio que descubrimos acá. Atracción las deforma hacia, pero acá las líneas de la carga positiva y la negativa todas tienen que salir. Entonces, de los pelos parados originales, la presencia de esta carga va a producir pelos que se curvaron de esta manera. Como que le tira viento, ¿ves? Y se curvan de esta manera, todas salientes. ¿Ok? Y lo mismo acá. Y esta línea se mantiene recta y saliente. Lo mismo que esta. ¿Ven? Bueno, ahora lo vamos a ver bien en la simulación para verlo más prolijito, ¿no? Como yo lo dibujé, ¿sí? Como los picapiedras. Bueno, ahora viene la segunda parte, la tercera parte que va a estar, ¿sí? En esta última pantalla va a aparecer ahora, ahí está apareciendo, aparecen los últimos 5 segundos. Va a aparecer el link, la pantallita para pasar a la tercera parte. Adiós.